Estudiantes, aprendices y curiosos de las prácticas del lenguaje. Hola de nuevo. Nos encontramos en un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el armado de los textos, sobre todo verbales. Imagínense que tienen que levantar una pared, ladrillo por ladrillo, y lo hacen con plastilina. Seguramente la pared no va a aguantar mucho, ¿verdad? Cambian el material de unión y utilizan plasticola. Tampoco creo que la pared aguante demasiado. Ahora, si lo hacen con argamasa, es decir, cal, arena y cemento, es el material adecuado para unir los ladrillos y que la pared se sostenga. Lo mismo ocurre con los textos. En este caso vamos a hablar de los verbales, porque hay elementos que unen a los textos y que los estructuran para que sean entendibles. Es decir, son las propiedades de los textos verbales. Esas propiedades de las que vamos a hablar en este video son coherencia y cohesión. Comenzamos. En nuestra vida cotidiana, permanentemente nos basamos en supuestos sobre las características de los objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, para que un auto sea un auto, sabemos que debe tener ciertas características. Si carece de alguna de estas, podrá parecernos un auto raro, o motivarnos a decir, esto no es un auto. Lo mismo ocurre con los textos verbales. Tienen ciertas propiedades sin las cuales no pueden ser considerados textos, o bien porque no comunican, o porque lo hacen deficientemente. Pero resulta que cuando se le pregunta a la mayoría de las personas qué es un texto, la respuesta más común es decir, es un conjunto de oraciones. Pero la verdad es que no cualquier conjunto de oraciones es un texto. ¿Por qué? Porque en los textos todas las oraciones, además de referirse a un tema global o general, deben estar relacionadas. Por eso, en base a lo que acabamos de decir, el título de la primera diapositiva es Propiedades de los textos verbales. Para comenzar a introducirnos en este tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a comparar dos conjuntos de oraciones. Vamos al cuadro 1, que dice, leyenda es una narración tradicional de sucesos reales transformados por la fantasía y admiración populares. La intención fundamental de estas lecturas era ejemplarizadora, por lo que los temas elegidos versaban sobre vidas o hechos extraordinarios. Vamos ahora al cuadro 2 y leemos, había una vez una princesa que vivía en un reino verde y extenso. Sin embargo, la cantidad de aspirantes a ingresar en la universidad aumentó incesantemente durante el siglo XX. La épica constituye uno de los grandes géneros literarios de la antigüedad, junto a la lírica y el drama. Durante décadas, dos hipótesis han competido entre sí para explicar el origen de la vida entre los primates. Si comparamos y tenemos en cuenta el cuadro 1 frente al cuadro 2, notarán que en ambos casos se trata de conjunto de oraciones. Por otra parte, el cuadro 1 tiene un tema global, es decir, un tema general, pero no sucede lo mismo con el cuadro 2. Si bien las oraciones que lo forman son gramaticalmente correctas, de su lectura no se desprende un tema global porque cada una de las partes que lo componen, que son las oraciones, tienen temas diferentes. En conclusión, un conjunto de oraciones por sí solo no forma un texto. Y esto responde a aquella primera pregunta que hicimos cuando comenzamos. Un conjunto de oraciones por sí solo no forma un texto. Para ello es imprescindible que a ese conjunto pueda asignársele un tema o sentido global. Debe ser coherente. Como hemos puesto acá, debe estar constituido por un sentido o tema global. Para que se le pueda asignar un tema, un texto debe ser coherente. La coherencia es una propiedad de los textos que se refiere a la continuidad del sentido. Si los textos son coherentes, los receptores pueden asignarles un tema global. Esa continuidad se establece en la emisión mediante dos operaciones que vamos a nombrar. La primera es selección del contenido informativo relevante y la segunda operación, organización de la información seleccionada mediante estrategias de progresión temática. Para explicar estas dos operaciones que conlleva la coherencia, pasamos a la siguiente diapositiva.
Entonces, estábamos con coherencia textual y las dos operaciones que pasamos a explicar. Reiteramos, selección del contenido informativo relevante. Esto es en función del propósito comunicativo del texto. Por ejemplo, en una receta se deben consignar los ingredientes, el modo de integrarlos y el tiempo de cocción, pero no la temperatura ambiente, información relevante en textos como el pronóstico meteorológico. Entonces, se cumple con la función del propósito comunicativo del texto. Es saber cuál es el tema relevante y desde ese tema relevante asignar los subtemas. Vamos a la segunda, o al segundo procedimiento. Organización de la información seleccionada mediante estrategias de progresión temática. ¿Qué es esto? Son pasos en el desarrollo del tema global, procurando dosificar el contenido informativo del texto, lo que permite su comprensión. Al producir un texto, ya sea escrito o oral, siempre que nos comunicamos con otros, partimos de alguna idea o saber compartido que se amplía durante la emisión mediante ejemplos, definiciones, relatos, descripciones, refutaciones, etc. Por ejemplo, un profesor de biología puede comenzar su clase describiendo las características de la célula porque supone que los alumnos saben qué es una célula. Completamos la explicación de la segunda operación, son los pasos en el desarrollo del tema global, procurando dosificar el contenido informativo del texto, lo que permite su comprensión. Ahora bien, dijimos que todo comienzo de un texto, en la mayoría de los casos, se presupone que emisor y destinatario comparten algún conocimiento. Aquí en el cuadro aparece tema y rema. ¿Qué es esto? El saber conocido y compartido por emisor y destinatario se denomina tema, ¿bien? Y la información nueva que se agrega al tema se denomina rema. Si el profesor de biología comienza con criterios sobre la célula porque supone que sus estudiantes ya conocen ese tema, luego irá agregando, valga la redundancia, temas nuevos a lo que ya dijo, va agregándole un poco más de conocimiento. La progresión temática es entonces el enlace del tema con sus remas. Dijimos, el tema es el saber conocido y compartido por emisor y destinatario, y el rema es la información que se agrega al tema. La progresión temática es el enlace del tema y de sus remas. Ese enlace se produce porque, a diferencia de lo que sucede en el párrafo o en el cuadro 2, destacado en el principio de estas diapositivas, en un texto coherente, todas sus partes desarrollan algún aspecto del tema global. Completamos el cuadro y nos vamos a lo que nos lleva esto del tema y rema, a lo que nos lleva esto de la progresión temática. Repasamos. Un texto es coherente cuando las informaciones están ligadas entre sí, se dirigen al mismo fin o intención comunicativa, proponer, persuadir, entretener, advertir, explicar, etc. Y se relacionan con el tema global o general, sin cambios bruscos, inesperados o injustificados. Los textos organizan su información en párrafos. Los párrafos son unidades textuales que se reconocen gráficamente porque comienzan con mayúscula y un pequeño espacio llamado sangría, y terminan con punto y aparte. Un montón de características que definen un texto que muchos de los que escriben no las usan. Entonces empezamos a tener problemas en la comunicación. Recuerden, comienzan con mayúscula, se deja un espacio cada vez que empieza un párrafo que se llama sangría y terminan con punto y aparte o punto final. Cada párrafo de un texto desarrolla un subtema o aspecto particular del tema general, lo que permite que la información no se presente toda junta y sea una amalgama, sino que vaya progresando. Por eso se llama progresión temática. Así, por ejemplo, en el primer párrafo de los textos informativos suele presentarse una descripción general del tema que luego se va desarrollando en sus diferentes aspectos en los párrafos siguientes. Veamos un ejemplo. Tenemos un primer párrafo que es la presentación general del tema. Un texto bien escrito debe estar organizado de esta manera. Primero va la presentación general del tema. Estamos hablando de un texto informativo, Si es literatura, eso se puede cambiar. El tema general, desastres ambientales, que dice el párrafo 1. Los desastres o catástrofes ambientales son grandes eventos que afectan las condiciones naturales, es decir, producen un gran deterioro y que tienen consecuencias negativas para la población.
según su origen pueden ser naturales o producto de las actividades humanas. Y entonces aquí debe agregarse el párrafo 2, que va a hablar de uno de esos dos temas. Y el párrafo 2 tenemos desastres naturales, primer subtema. Fíjense que en el 1 dice pueden ser naturales o productos de las actividades humanas. Entonces arrancamos con los naturales. El segundo párrafo. Los desastres naturales se producen cuando ocurre un fenómeno natural de gran magnitud, como un terremoto, y otros fenómenos que no son catástrofes en sí mismos, pero se convierten en desastres cuando ocurren en zonas pobladas y afectan la vida de las personas. Para completar el texto y no quede colgado, nos está faltando que hablemos ahora de los desastres producidos por las actividades humanas. Y ahí entraría un tercer párrafo, que pasamos a ver. El párrafo 3, desastres provocados, es el otro subtema. Acá no van títulos, pero si ustedes hacen un resumen o una síntesis de un texto escrito por otro, es bueno que en cada párrafo le puedan colocar, como está aquí al costado, aunque sea con el lápiz, un título porque sirve para estudiar. Los títulos suelen ir, como ven acá, hechos con oraciones unimembres. Bueno, vamos al párrafo 3. Los desastres de origen antrópico, recuerden que antropo es hombre, se deben a accidentes provocados por las actividades humanas, como los que ocurren por fallas o uso inadecuado de la tecnología. Este sería entonces un texto escrito, dividido en 3 párrafos. Aquí no hay sangría porque estamos separándolos por párrafos con los corchetes para que se vea la diferencia y cómo se va organizando el tema general y los subtemas que aborda ese tema general. Si el tema general es muy grande, los subtemas van a ser muchos y el texto también va a ser largo. Lo importante es saber dividir la información. Fíjense que yo puedo analizar cada uno de los párrafos, puedo sacar los otros y sigo teniendo una especie de tema. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la cohesión. La cohesión es otra propiedad del texto que también interviene en la construcción del sentido global porque relaciona las partes que lo componen. Para establecer esas relaciones hay un conjunto de recursos cohesivos. Estos recursos apelan a los conocimientos de los destinatarios para producir textos económicos, es decir, que ahorran palabras, y por ello lo usamos permanentemente. Hay 2 tipos de recursos cohesivos, los de cohesión léxica y los de cohesión gramatical. Vamos a hablar en esta diapositiva de la cohesión léxica. Relacionan partes del texto semántica o temáticamente, a partir del significado que sería la semántica o del tema que sería la temática. Consisten en la repetición y sustitución de palabras y o expresiones que ofrecen indicios sobre el tema global del texto y construyen su unidad de sentido. Vamos a ver una por una. Comenzamos por la repetición. Se produce cuando se reitera una palabra o expresión que no tiene términos equivalentes. Por ejemplo, el tren llegó a la estación de Morado. Punto. La estación estaba atiborrada de pasajeros. Fíjense que hay estación, no tengo un término equivalente para reemplazarla, pero la segunda estación de la segunda oración se refiere a la de la primera. Repito la oración. El tren llegó a la estación de Morado. Punto. La estación estaba atiborrada de pasajeros. Esa segunda estación tiene sentido con respecto a la primera. Si no estuviese la primera oración, no tendría mucho sentido. Es como una oración incompleta. Eso se llama repetición. Otro recurso cohesivo de la cohesión léxica es la sustitución. Aquí tenemos un conjunto bastante más amplio. Consiste en reemplazar una palabra o expresión por otra equivalente semántica o temáticamente. En estos procedimientos, la palabra o expresión sustituida se denomina referente. Según la relación entre una palabra o expresión y su referente, la sustitución es por sinónimos, hipónimos, hiperónimos y palabras generales. Vamos a ir conociendo una por una. Comenzamos por los sinónimos y vamos a recordar que son palabras con un significado igual o semejante a otra. ¿Cuál es la sustitución? Lo hacemos con un ejemplo. El tren llegó a la estación 2 horas tarde. La empresa explicó que el ferrocarril
se atrasó debido a un desperfecto. Fíjense que ahí lo que ha sustituido ferrocarril es a tren, es un sinónimo. A veces se recurre a una expresión constituida por dos o más palabras. Por ejemplo, el tren se demoró por un desperfecto, la falla en el sistema eléctrico duró casi 2 horas. Ahí la expresión es sinónima de desperfecto, la falla en el sistema eléctrico. Vamos ahora a los hipónimos. ¿Qué son los hipónimos? Denominan a los elementos que integran un conjunto. Los hipónimos son las unidades más chicas de un conjunto. Si yo tengo el conjunto animal, el hipónimo de animal puede ser perro, el hipónimo del perro puede ser Doberman. Y así con cualquier cosa que se les ocurra que tenga englobado un montón de pequeños conjuntos, esos pequeños conjuntos, la unidad mínima a la que se refiere es el hipónimo. Los hipónimos, repetimos, denominan a los elementos que integran un conjunto y por eso pueden reemplazarlo así. Vamos a un ejemplo. Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut son hipónimos de algunas provincias patagónicas. Armamos una oración. En algunas provincias patagónicas se registraron temperaturas bajas. A raíz de ello, en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut se produjeron intensas nevadas. Para no volver a decir algunas provincias patagónicas o para no volver a decir Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, se reemplazan mutuamente. Repito entonces la frase. En algunas provincias patagónicas se registraron temperaturas bajas. A raíz de ello, en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut se produjeron intensas nevadas. El hipónimo de las 3 provincias nombradas reemplaza a algunas provincias patagónicas, que sería su hiperónimo. Y ya vemos de qué se trata esto. Designan a una clase o conjunto que engloba a los respectivos hipónimos, es decir, este es el conjunto más grande. Así, Argentina y España son hipónimos del conjunto ambos países. Veamos un ejemplo. La Argentina y España suscribieron un acuerdo, ambos países acordaron una estrategia conjunta sobre inmigración. Aquí es al revés, se empezó por Argentina y España, que es el hipónimo, y luego se pasó al hiperónimo, ambos países. Es para no repetir las palabras, si no los textos se vuelven densos y a veces inentendibles. Nos falta uno más que son las palabras generales. Las palabras generales reemplazan a otras más específicas o a bloques de textos. Tienen la particularidad de que pueden ser usadas en diversos contextos y por ello es conveniente procurar que su referente, es decir, a la palabra a la que se refiere, sea claro. Por ejemplo, hay varios tipos de relatos, realista, fantástico, maravilloso. Y la podemos comparar con el negocio recibió 3 tipos de pantalones. Los dos usan la palabra general tipo, pero en el primer caso, la palabra general tipo reemplaza a género literario, que es mucho más específica. En el segundo, a modelos. Si lo cambiamos, diría, el negocio recibió 3 modelos de pantalones. Otras palabras generales usadas habitualmente son idea, problema, tema, cuestión, asunto, cosa, gente, bueno, y hay muchas más, sería un conjunto muy largo de desarrollar. Nos está faltando explicar coherencia gramatical. Como aquí no tengo lugar, pasamos a la siguiente diapositiva. Colocamos el título y allí vamos. Los recursos de cohesión gramatical permiten relacionar parte del texto por las funciones sintácticas que desempeñan. Vamos a ver que hay 2. Una es por pronombres o pronominal. Este procedimiento consiste en referir mediante pronombres demostrativos personales o posesivos a una palabra o expresión anterior o posterior en el texto denominada referente. Primero aclaremos lo de los pronombres demostrativos personales o posesivos por si no lo recuerdan. Los personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Los demostrativos, allí, ahí, aquel. Los posesivos, mío, suyo, tuyo. Esas palabras se utilizarían para reemplazar a otras. Por ejemplo, una característica importante de las memorias con realimentación es que se desconectan cuando hay un fallo en la alimentación de energía. Esto es un pronombre demostrativo. Esto es una condición de seguridad muy importante, ya que al restablecerse la alimentación la máquina se quedará parada.
Como dije, en este ejemplo, el pronombre demostrativo, esto refiere a se desconectan cuando hay un fallo en la alimentación de energía. Fíjense todo el ahorro de palabras que se produjo. Otro recurso de la cohesión gramatical, supresión o elipsis. Se produce cuando se omite una palabra o grupo de palabras, pero pueden reponerse a partir de la información precedente. El caso más común de elipsis es el uso de sujeto tácito. Esto también se produce cuando se reemplaza el predicado por adverbios de afirmación o negación. De afirmación serían sí, también, de negación no, tampoco. Por ejemplo, Adrián llegó temprano, pero nosotros no. No hace falta repetir toda la oración agregando el adverbio de negación no, queda claro que se está hablando de lo que hizo Adrián y se está comparando. También se suele omitir el núcleo de una construcción cuando es idéntico al de una muy cercana. Por ejemplo, Ángela llegó temprano, nosotros tarde. Otro ejemplo, a Leonardo le gusta la carne seca, a mí más bien jugosa. Esto es todo lo que se llama supresión elipsis porque saca un montón de palabras, no las vuelve a repetir y las reemplaza con una o dos palabritas a lo sumo. Y así concluimos esta explicación que tuvo que ver con las propiedades de los textos verbales. Como hemos visto, estimados aprendices, estudiantes y curiosos, es muy importante aprender a elaborar los textos verbales, a tener en cuenta la coherencia, organizar los párrafos y los elementos cohesivos que unen las oraciones y las palabras. Después de este video, seguramente con un poco de práctica van a lograr mayor habilidad en estas cuestiones. Si surgen dudas, ya saben que tienen los comentarios que están hacia abajo, cliquean en comentario, tipean la pregunta y será contestada a la brevedad. Al mismo tiempo, si quieren tener todos los videos que se han dado en este curso, quieren estar al día y ser notificados cada vez que se baje uno nuevo, lo único que tienen que hacer es ir al botón rojo, abajo, suscríbete, aprieta luego la campanita y automáticamente serán notificados. Por último, ya saben que si les interesa tener más material de apoyo en cuanto a estas cuestiones de la práctica del lenguaje, van a la pestaña que está aquí arriba, aprietan ahí y tendrán la posibilidad de ingresar al curso completo de todos los videos que se han emitido en este canal, pudiendo elegir entre ellos lo que tienen que ver con las prácticas del lenguaje, sobre todo en esta ocasión. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.